¿Cuál otra? No, desde que llegué más. Entonces creo que uno habla con el corazón y también con el corazón. Queríamos saber un poco de ustedes. Retrocedamos en el tiempo y hablemos de su infancia. La familia es el primer núcleo de formación. Así, entender de que Dios tiene el control de absolutamente todo. Donde yo estaba consumiendo droga muy frecuentemente, ya mi cuerpo no era el mismo. La droga se volvió algo que era una necesidad en mi vida. Y yo me sentía de una manera pues muy mal, porque tenía problemas por todos lados. En el ámbito de la familia, la droga me alejó de mis padres, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, hermanas. No había tiempo para ellos. Me llevó al más fuerte primero porque habían hecho sacrificios de animales, sacrificios de sangre, para matarme, para destruirme. Y la gloria sea para el Señor de que en lugar de que eso pasara, me inquietó a retirarme con Él para ir a liberarme. Amén. Después del primer entierro, le puedo llamar, que saqué todo lo que había ahí, era una suciedad muy caótica, una suciedad muy fuerte, porque el animal ya se había podrido. Dios le bendiga a todos. Gracias por entunarse y venir a escuchar al Nuevo Jerusalén Podcast. Mi nombre es Gabriela Contreras, un miembro de la Iglesia Cristiana de la Nueva Jerusalén. Estamos aquí con un invitado muy especial, el hermano Héctor Álvarez. Hermano Héctor, ¿cómo está? Bien, bendiciones aquí reuniéndonos en este momento para dar inicio, ¿verdad?, a lo que es mi testimonio como persona, mi pasado y o sea, el antes y el después de mi trayectoria en el Señor. Bendito Dios. Para mí es un gusto estar aquí para poder llevar a cabo lo que es este podcast. Y mi nombre es Héctor Álvarez y un saludo para todo oyente que va a escuchar este testimonio. Espero que sea de edificación para sus vidas y creo que vamos a dar inicio, ¿verdad?, a lo que es este podcast. Yo traje anotado la mayoría porque es bastante información y no quiero que se pierda ningún detalle, bendito Dios, así que voy a empezar. ¿Quién era yo antes de conocer al Señor? Y el llamado que el Señor me hizo por su misericordia, ¿verdad? Bendito Dios. Y resumiéndolo, cómo estaba yo fui víctima de las drogas. Caí en drogas. Estuve en drogas 12 años. Sé que es difícil de entender para una persona que no ha vivido en las drogas, pero en mi caso estuve yo 12 años en drogas. El inicio era bonito, lo podía notar yo porque yo no conocía del Señor. Quizá fueron 5 años de que le sentía la satisfacción a las drogas, pero después de ese tiempo empecé a sufrir, o mi cuerpo empezó a sufrir daños por causa de la droga y quise dejarlo, pero no podía. Entonces ya al llegar el año 8, donde yo estaba consumiendo droga muy frecuentemente, ya mi cuerpo no era el mismo. La droga se volvió algo que era una necesidad en mi vida, una necesidad muy drástica. Si yo no consumía drogas, yo no podía
dormir, no me daba sueño y tampoco me daba hambre, porque yo intenté muchas veces dejar la droga. Intenté dejar por 2 días, intentaba por 3 días, por 4 días, y esos días para mí era una agonía porque no comía ni dormía. Entonces me veía en la obligación de volver a utilizar otra vez las drogas. Entonces, para mí era una escena muy difícil. Cuando yo trabajaba, a pesar de eso, trabajaba, pero cuando llegaba a la casa donde vivía, esperaba que se llegaran las 12 de la noche, yo le daba vueltas a la casa, hablando conmigo mismo, diciendo de que la droga me mató, la droga me ganó. Entonces yo daba vueltas por toda la casa como loco, sin esperanza de nada. Muy difícil. Yo me pegaba en el pecho cada vez que le daba vueltas a la casa porque no quería que mi corazón se parara, porque mi corazón empezó a sufrir unos daños muy fuertes porque las arterias se me empezaron a tapar por causa de las toxinas de la droga, ya las venas ya no se empezaron a tapar y mi sangre ya no fluía como tenía que fluir en mis venas. Era por eso que yo esperaba un paro al corazón, un de repente y lamentablemente busqué ayuda, pero lamentablemente no me pudieron ayudar. Psicológicamente no había un poder psicológico que podía ayudarme. Ya yo estaba totalmente hundido en las drogas y no había solución. Yo sentía de que era el final de mi vida, en el sentido de que yo escuchaba voces en mi mente diciéndome que la droga te mató. Mejor búscate un problema y que alguien te mate mejor, porque es más, yo escuchaba que me decían que era más digno morir con balazos que morir de la droga, porque me hacían sentir que era una vergüenza morir de la droga. Entonces yo decía, pero ¿cómo es eso que la droga tomó ventaja de mí sin darme cuenta? Yo ahora soy un adicto a las drogas y no tengo oportunidad de salir. Era muy difícil para mí esa situación y pensé que era mi fin. Pensé que era mi fin porque yo me sentía como al final del callejón y no había regreso ni para dónde más continuar. Era muy caótico para mi vida. Hasta que un día me hicieron una invitación a conocer de Jesús, pero en mi mente la droga causó un daño bien crónico, bien fuerte, porque a mí se me olvidó escribir, se me olvidó leer. Las letras se me empezaron a borrar de mi mente. O sea, es como causó algo bien drástico psicológicamente en mí, al punto de que yo decía, pero ¿quién es Jesús? O sea, para mí, yo estaba tan encapsulado en mi propio pensamiento que era difícil de creer en algo o alguien que me hablara. Yo estaba atrapado pensando en drogas solamente. Uh-huh. Era muy difícil para mí, pero recuerdo que me invitaron, me dieron un tratado y la persona que me lo dio me conocía y me dice, conociéndote a ti, yo no creo que vayas a ir a la iglesia, pero toma un tratado. Y yo dije, bueno, tiene razón, ¿cómo voy a ir yo uh-huh. a la iglesia? ¿De qué manera voy a ir si cómo estoy? Pero ya en mi mente se despertó algo de Dios. O sea, yo no había escuchado de Dios. En esos años que yo tenía de adicción, yo no había escuchado de Dios, de ninguna manera, por ningún sitio. Pasaron 6 meses de que recibí el tratado y después
otra vez volví a recibir una invitación a la iglesia, a conocer del Señor. Y yo me sentía de una manera pues muy mal, porque tenía problemas por todos lados. En el ámbito de la familia, la droga me alejó de mis padres, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, hermanas. No había tiempo para ellos. O sea, yo no compartía el amor de mamá o de papá. Y por tener una infancia dura, culpaba a mi papá de situaciones que él no tenía la culpa. Pero por no tener el conocimiento o el entendimiento, no comprendía. Esa era mi situación cuando me empezaron a invitar a la iglesia. Y eso empezó cuando yo menos lo esperaba. La invitación llegó de que vayamos a la iglesia. Una hermana de esta iglesia se tomó el atrevimiento de invitarme a la iglesia. Wow. Y yo decía, qué valor de la hermana, porque a mí nadie me ha predicado. O sea, yo me esperaba que un hombre llegara y me hablara del evangelio del Señor. Uh-huh. Pero no fue así, al Señor no le plació de esa manera. Quizás si hubiese llegado un hombre, yo hubiera reaccionado de una manera violenta, porque mi situación era muy mal. Uh-huh. Yo lo primero que hubiese dicho es, no le interesa mi vida. Pero como los planes del Señor son perfectos, Amén. Cuando yo menos lo esperaba, me invitaron a la iglesia y pasaron 6 meses de que recibí la invitación, ¿verdad? Y una hermana vino y me invitó de regreso. Y yo estaba bien sorprendido porque yo no me esperaba una nueva oportunidad de vida, puedo decir, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo sentía de que era mi fin, o sea, yo sabía cómo me sentía, era muy caótico mi vida, pues no, yo sentía que no tenía valor de ninguna manera. Y yo siempre escuchaba a la hermana que me invitaba, pero no le ponía atención. Está bien, o sea, que me invite, pero yo decía, yo no voy a ir. Y resulta de que como yo vivía al lado de donde yo pasaba tomando café siempre a ese lugar, todos los días, era mi lugar de tomar un café. Entonces, una hermana estaba trabajando en 7-Eleven. Yo la verdad no la conocía, nunca la había visto. Uh-huh. Y después supe cómo se llamaba y a dónde se congregaba. Pero me invitó una vez, no le dije que sí ni no, nada. Me invitó segunda vez, ya me dejó con más duda porque su insistencia. Yo decía, pero que no se notará cómo yo ando. Yo trataba la manera de disimular, pero eso en mi interior eso era imposible disimular algo así. Uh-huh. Hubo una tercera vez que me invitó y yo dije que le pregunté que a qué iglesia vas. Entonces ella me dijo, iglesia cristiana. Y yo dije, wow, iglesia cristiana. O sea, ya me mencionó el nombre de Cristo y yo empecé a pensar de que sí, Dios quizá tenía un propósito para mí. Pero tampoco acepté la invitación. Uh-huh. No acepté la invitación y quizá pasaron como 8 días y me volvió a invitar otra vez. Y yo dije, wow, quizá el Señor sí en realidad me quiere dar una oportunidad.
Y dije yo, quizá voy. No le dije voy a ir, quizá voy. Le pedí dirección de dónde era la iglesia y número de teléfono también, porque ella me dijo, yo te puedo llevar. Y yo creo que fueron unas palabras adecuadas que usó, porque yo en mi propio yo no iba a ir. Nunca iba a ir a la iglesia. Entonces yo me fui pensando en Dios, en las palabras que me dice, vamos a la iglesia. No tuvo que decir más que vamos a la iglesia. Wow. Y esa mañana yo tuve una experiencia, eso de las 3 de la mañana, donde yo sentí que el Señor llegó a mi cuarto donde yo dormía. Sé que es un poco comprometedor esto que estoy diciendo, pero en mi vida fue así. Yo no sabía quién era el Señor, no tenía ni idea, solo estoy recibiendo una invitación de ir a la iglesia. Pero llegó un personaje vestido de blanco a mi habitación, me puso la mano en mi pecho y me sacó como el espíritu de mí. Era una experiencia que yo estaba viviendo, que nunca me imaginé vivirla, mucho menos la había vivido antes. O sea, era un momento único. Y me puso en una distancia donde yo podía verme a mí mismo. Y yo me miraba peleando con algo que me tenía dominado porque yo estaba de manos así indefenso, sin poder hacer nada. Y mis pies también. O sea, yo me miraba que me retorcía y no podía hacer nada. O sea, como dándome a entender de que esto te atrapó, te tiene. Y yo me sentía de una manera muy mal, porque yo sabía que yo estaba mal, pero ya viéndome como yo estaba, eso aumentaba mi culpa o mi estado donde yo me encontraba. Entonces yo dije, o sea, para mí era una experiencia caótica, muy, muy mal. Y me dijo el personaje, ese eres tú. Y yo digo, claro que soy yo si me estoy viendo. Soy yo, no cabe duda que soy yo. Entonces, digo yo, pero ¿hasta dónde he caído? ¿Hasta dónde estoy? Pero yo no sabía de que ese personaje vestido de blanco, que yo no entendía quién era, llegó para dejarme saber mi condición, pero también hacerme un llamado. Porque de lo que sacó de mí empezó a formar una rueda muy grande y yo no entendía lo que estaba pasando, pero hizo una rueda muy grande donde él me dice, ¿quieres saber qué eres para mí? Una pregunta. ¿Quieres saber qué eres para mí? Y yo mirándome, yo decía, ¿pero qué puedo hacer yo si me estoy viendo? O sea, que mi humanidad o mi mente limitada no podía entender lo que el Señor estaba viendo en mi vida. Entonces yo digo, pero ¿qué de bueno puede salir aquí? Yo sé quién soy. Yo lo he vivido en carne propia, donde he llegado. Y él sacó esa rueda que empezó a hacer y le puso un agarrador como antes lo usaban los egipcios en las guerras, que usaban un escudo. Lo hizo un escudo bien grande que me llegaba al cuello yo estando parado. Muy grande la rueda, pero era de un oro muy fino, un oro que prácticamente que hasta hoy yo ni siquiera tengo conocimiento de que existe ese oro aquí ante los ojos de nosotros o corporalmente. O sea, era un oro tan precioso, tan lindo, tan brilloso, llamativo, y me dice, me da el escudo y me dice, esto eres tú para mí. Y me sorprendió de gran manera porque me estaba dando un valor
que en realidad no merezco, ni siquiera sabía que podía ser así. Pero para mí fue un llamado personal que el Señor me hizo a mi vida de una manera muy especial. Yo sé que yo aún ni siquiera tenía pensado venir a la iglesia, solamente estaba pensando en Dios y la invitación de ir a la iglesia, pero de que yo iba a venir a la iglesia no lo veía posible. Entonces cuando yo volví otra vez a mi cuerpo de aquella situación o de aquella escena que pasó, yo estaba muy asustado porque estaba experimentando algo que no estaba en mis planes. Yo decía, pero este es algo sobrenatural que me pasó. Yo después fue que le puse cuidado a la hermana. Yo sé que ahora le sé el nombre, la hermana Axa. Entonces sí le puse cuidado a la invitación a la iglesia. Después de lo que pasó esa madrugada con mi vida. Entonces yo atendí a la invitación de la hermana. Ya como yo tenía el número, le llamé y le digo, quiero ir a la iglesia. Y vine a la iglesia, pero igual venía arrogante. No venía con la expectativa de convertirme al Señor, sino por venir, a pesar de aquella experiencia que había tenido personalmente con el Señor. Una pregunta, Héctor. ¿Cuántos años tenías cuando pasó todo esto? Años de edad. Años de edad. Tengo 34 años y hace 7 años que pasó esto. Hace 7 años que pasó el llamado del Señor. Y recuerdo la primera vez que vine a la iglesia, yo me sentía muy avergonzado porque yo sabía mi condición. Muy avergonzado de mí mismo. Aparentaba otra cosa, pero yo sabía en mi corazón quién era yo. Entonces, cuando yo vine a la iglesia por primera vez, el pastor Roberto Alías Salcedo estaba predicando y yo empecé a escuchar palabras que nunca había escuchado. O sea, palabras de esperanza, de un Dios de perdón. Pero aún así mi corazón estaba muy duro. Vine alrededor de 2 semanas a escuchar mensajes, pero las palabras que yo escuchaba fueron trabajando más en mí. Fueron dándome más oportunidad de que yo pensara de que se habla de un Dios de perdón, de poder, de dominio. Entonces para mí era muy sorprendente escuchar esos mensajes, porque yo nunca había escuchado eso. En la calle no se escucha eso, de ninguna manera. Con las personas que yo me relacionaba, no se escucha eso, no se escucha del evangelio, de la salvación. No existe eso. Eso es un mito, quizá, una leyenda para el que no cree. Entonces, hasta que llegó una mañana de estar peleando conmigo mismo, que yo tomé la decisión de entregarle mi corazón al Señor. Pero a veces a mí me daba pena llamar a AXA porque siendo una joven y yo joven, decía yo, a mí me daba mucha pena eso. Yo decía, pero en realidad yo necesito de ese Dios, pero yo veía la situación más clara. Yo necesito de ese perdón. Habían veces que venía sin decirle nada a ella, pero no entraba a la iglesia. Me quedaba en el parqueo de la iglesia, deseando de que alguien pasara por ahí y me dijera, vamos, entremos, que me anime. Pero no, eso no pasaba.
Eso no pasaba, entonces yo me regresaba, ya cuando el culto iba a terminar me iba de regreso, porque la culpa que yo andaba encima no me permitía venir y entrar a la iglesia con mi propia fuerza. Hasta que una mañana, en la mañana, cuando me desperté, le dije al Señor que Él iba a entregar mi corazón. Apenas me desperté y le digo, hoy te entrego mi corazón. Y para mí parecía como una locura porque estaba hablando según yo con Dios, pero nunca he conocido a Dios. Tuve una experiencia del llamado del Señor, pero no conociéndole. Yo no sé quién es el Señor cuando tuve experiencia. Y entonces yo en la mañana cuando me desperté, estamos hablando ya del final de las 2 semanas de venir a la iglesia. Yo me desperté y le dije al Señor, hoy te voy a entregar mi corazón. Y miré para el cielo y le digo, hoy te voy a entregar mi corazón. Te entrego mi corazón. Entonces se pasó ese día y llegó la noche, era un día martes, y había servicio en la iglesia. Y me vine para la iglesia. Ya tomé fuerza, valor, y ya no le llamé a AXA, y me vine para la iglesia. Y el pastor estaba recibiendo a la gente. Nuestro pastor, Elías Salcedo, estaba en la puerta recibiendo a la congregación, a los hermanos que venían. Y me estrechó la mano y yo también le di la mano y ya no se la solté. Y él se me quedó viendo de una mirada profunda y yo le digo, hoy quiero aceptar al Señor. Y él me preguntó mi nombre y me dice, pasa adelante entonces. Y ya tenía mi nombre. Cuando yo vine, pasé la puerta y vine adentro adentro en la iglesia. Yo me arrodillé, me tiré de rodillas en la congregación. Busqué como a la mitad de las personas, según yo, para arrodillarme, avergonzado, pero me arrodillé. Lo que yo no sabía era de que iba a ser quebrantado. Cuando yo caí de rodillas y cerré mis ojos, algo extraño me estaba pasando. Porque yo empecé a llorar de una manera muy drástica, muy fuerte. Hasta ahí yo no había llorado. Yo recuerdo que por cosas que yo hice cuando era un niño, mi papá me pegaba y yo no lloraba. O sea, yo no lloraba por nada. Pero entonces cuando yo caí de rodillas empecé a ser quebrantado de una manera sobrenatural. Porque yo veía que en mi mente pasaba como una especie de película, como yo empecé a ver todas mis culpas. Desde cuando yo tenía conocimiento, porque ya empecé a recobrar la memoria en ese momento. Y empecé a ver todas mis culpas, todas una por una, pero como una película que va rápida, porque es difícil de narrar tanto. Pero dejándome ver todas mis culpas y yo pidiendo perdón por todo. De rodillas, y yo no había aceptado al Señor todavía. Solo le había dicho en aquella mañana que hoy le voy a dar mi corazón. Sí. Y yo estaba llorando de rodillas, pidiendo perdón. Solo perdón podía decir. Perdón, porque mi gemir era mucho. O sea, no me salía ni el perdón de mis labios. Pero en mi corazón era el perdón que yo quería confesar, el perdón. El punto que pasaron como 45 minutos de mí llorando. Yo sentía que no podía más, no aguantaba. Era alguna experiencia muy fuerte. Yo sentía que no me quedaban más lágrimas. Entonces, cuando terminó el servicio, o sea, no terminó el servicio, se terminó la Santa Cena, que hubo Santa Cena esa noche.
Y al terminar la Santa Cena me llaman por nombre. Y me dice, hoy hay fiesta en los cielos porque hay una persona que le va a entregar su corazón al Señor. Y me llaman por nombre y yo pasé a la oración, a hacer la oración de fe. Y cuando yo hice la oración de fe, en la puerta había unos hermanos cuando regresé y me dice, quizás no lo hiciste de verdad. Y yo le digo, ¿por qué? Porque me dicen, no lloraste, y la mayoría de personas que hacen la confesión se quebrantan, lloran. Y yo dije, wow, pero en realidad yo estuve llorando 45 minutos y al parecer nadie se dio cuenta. Dije yo en mí mismo, ¿verdad? Pero yo dije, sí lo hice de verdad. Cuando yo llegué a la casa, yo siempre acostumbraba a tener droga en la mesa de donde yo vivía, porque esa era prácticamente mi vida. Esa era lo que me daba la gana de seguir comiendo, durmiendo, esa era mi existencia, por decirlo así. Y yo veo la droga y de tanto andar en ella, pues uno se da cuenta cuál es la droga mejor. O sea, ya nadie te puede engañar. Tú sabes cómo es, o sea, tú con verla sabes que es droga buena o pura como la conocemos, ¿verdad? O como se conoce. El punto es de que cuando yo llegué, a mí, según mi rutina, me tocaba drogarme. Y cada vez de que yo iba a preparar la droga, mi cuerpo reaccionaba de una manera temblorosa, que me daba como un ataque de nervios, que yo tenía que consumir droga sí o sí, porque me agarraba un temblor que no se podía calmar sin que no me metiera droga. Y esa noche que yo llego, observo la droga y me le quedo viendo de la misma manera que cuando no había aceptado al Señor. Pero ahora la droga no causa que mi cuerpo tiemble. Entonces yo me admiraba y me acercaba más, la tocaba, trataba de insinuar que estaba preparando, pero ya mi cuerpo no reaccionaba de la manera que ya no me la estaba pidiendo. Y yo decía, wow, de verdad algo pasó. Sí. Algo pasó allá en la iglesia, decía yo, algo pasó porque yo estaba experimentando con mis propios ojos, conmigo mismo, que mi cuerpo ya no pedía que era droga. Y vengo yo, sabía que no la necesitaba más, y digo yo, la voy a guardar por si acaso, porque yo sabía de que nada me había sacado de ahí. O sea, y conseguirla era muy difícil para mí. Entonces, digo yo, la voy a guardar por si acaso, quizá estoy viviendo algo que no es normal y la voy a necesitar después. Pero el punto es que no volví a necesitar la droga. Pasaron 2 horas y yo decía, wow, yo me siento bien. Algo pasó en la iglesia, algo pasó cuando le entregué mi corazón al Señor, cuando hice la oración de fe. Entonces, yo tenía una Biblia que ni siquiera sabía que la tenía, pero ahí estaba en la casa. Y yo fui y la sacudí, estaba llena de polvo. La sacudí y empecé a leer. Y yo pasé la noche leyendo. Wow. Porque yo decía, pero es verdad de este Dios de poder que hablan. Es verdad, o sea, yo lo estaba experimentando en mi propio yo. Entonces abrí la Biblia y empecé a leer y amanecí leyendo y cuando se llegó la hora de trabajo, pues cerré la Biblia y me fui al trabajo. Y la segunda noche fue lo mismo. Yo decía, pero en realidad yo veía la droga y ya no la necesitaba. O sea, para mí era un encanto, era un gozo que yo sentía que nadie había podido o nada había podido que yo me separara de la droga, de ninguna manera. Entonces para mí era muy, muy, muy interesante lo que estaba pasando, sobresaliente. Yo no quería dejar de escuchar de ese Dios.
de ese Dios de salvación, de perdón, de poder. Porque ¿qué poder me iba a poder separar de las drogas? Ahora, cuando se llegó el segundo día o la segunda noche de lectura, porque yo recuerdo que en una noche yo leí todo Génesis. En una noche yo decía, pero si yo amanecía en las fiestas y ahora que la fiesta no me dio más de gracia a mi vida, ¿por qué yo no voy a amanecer ahora con el que está haciendo cosas grandes en mi vida? Con el que me está despegando de la droga. Entonces yo seguía leyendo. A los 8 días de yo haber aceptado al Señor, yo recibo una inquietud en mi corazón de que tengo que ayunar. Y yo decía, pero nunca lo he hecho, ni sé cómo se hace o para qué sirve. No tengo ni idea. Pero yo me decidí retirarme por 3 días sin beber ni comer nada, un ayuno sólido. Y pasó el primer día y yo no sentía nada, ¿verdad? El segundo día yo me sentía fortalecido, pero ninguna experiencia pasaba. Pero yo me encerré en un sótano sin salir de ahí. Me encerré en el sótano, yo decía, pero este Dios de verdad es de poder. Porque ya me está sacando de la droga que yo siento que no la necesito más. Nunca había pasado 4 horas sin drogarme. Y ahora yo estoy en 8 días. 8 días, ya. Entonces yo me impulso a retirarme con él. Y resulta que en la madrugada del tercer día, el mismo personaje que llegó y me comparó con una joya muy hermosa, volvió a llegar otra vez. Volvió a llegar y hizo lo mismo. Puso mi mano en mi pecho y me saca de mi cuerpo. Y yo me sentía muy confiado con él. Porque muy sereno, o sea, no te causa miedo de ninguna manera, sino tan sereno, tan llamativo de que tú piensas de que perteneces a ese ambiente que él transmite. Y me dice, sígueme, me dice. Ahora me lleva a un bosque. Y yo, como son experiencias que no conozco, yo voy con duda detrás, preguntando, ¿y a qué vamos? ¿Por qué vamos? Y me dice, solo sígueme. Y me llevó al bosque y en el camino había una pala, le llamamos nosotros, que es para abrir hoyos. Y me dice, llévatela contigo. Y yo digo, pero ¿para qué voy a llevar esto? Pero le voy a hacer caso, me lo voy a llevar. Cuando llegamos al bosque me pone a descarbar. Pero en realidad pues nuestros ojos, o sea, mis ojos no podían ver nada porque me está poniendo a descarbar algo que está oculto, algo que no está visible a los ojos naturales o de nosotros, de nuestro conocimiento. Y yo recuerdo que descarbé quizá un medio pie y no encontré nada, entonces yo digo, no hay nada aquí. Pero me dice, sigue descarbando. Entonces yo le puse al pie a la pala y lo empujé para abajo y se fue hueco, se fue como de largo. Y yo digo, sí, hay algo aquí porque no se fue la pala. Uh-huh. Entonces yo saqué el resto que había de tierra y quedó el hoyo descubierto. Lo que yo no sabía era de que ese personaje me estaba liberando de brujería que habían hecho en mi vida. O sea, para mí era algo tan sorprendente que eso me estuviera pasando. Yo no sabía de que algo así podría existir. Yo decía, pero ¿cómo?
preguntándome cómo pasó esto, por qué. Y descarbé ese primero que me llevó al más fuerte primero porque habían hecho sacrificios de animales, sacrificios de sangre, para matarme, para destruirme. Y la gloria sea para el Señor de que en lugar de que eso pasara, me inquietó a retirarme con Él para ir a liberarme. Amén. Después del primer entierro, le puedo llamar, que saqué todo lo que había ahí, era una suciedad muy, muy, muy caótica, una suciedad muy, muy fuerte, porque el animal ya se había podrido, pero su grasa mantenía la pudrición. O sea, eso era bien sucio, bien asqueroso, perdone la palabra, pero se miraba así. Entonces fui a sacar otro, y me empezó a llevar por donde estaban, en el lugar donde estaban, y en total saqué 5 trabajos de hechicería, de brujería, que yo no tenía ni la menor idea que yo en mi persona podría existir algo así. Porque yo después de que el Señor me libertó de las drogas, cuando yo hice la oración de fe, a mí me quedó un dolor muy fuerte de cabeza. Yo sentía como alfileres me atravesaban la cabeza, en total, pero varios alfileres que me atravesaban completamente de abajo arriba. Yo me sentía bien atormentado, aunque la droga no, yo sentía que no la necesitaba más, pero sí había quedado ese tormento en mí. Pero después de que me llevó a liberarme de esos entierros de brujería, porque yo a esta fecha yo debería estar muerto ya, hace tiempo. O sea, el Señor llegó a tiempo a mi vida. Permitió que pasara lo que pasó, pero de la misma manera Él se glorificó en gran manera en mi vida. Cuando yo volví otra vez a mi cuerpo, yo decía, pero yo estaba muy sorprendido, asustado, porque estaba pasando algo sobrenatural para mí. Y cuando yo me di cuenta, el dolor de cabeza, el tormento, yo ya no lo tenía más. Yo ya no tenía aquel dolor de cabeza. Ahora yo llamo a mi papá y a mi mamá ya con entusiasmo, ya no con aquella arrogancia que había en mí. Pasó eso y pasaron quizá alrededor de 4 semanas y yo decía, pero ¿cómo? Me quedó la duda del perdón. ¿Cómo Dios puede perdonar o perdonarme sabiendo todo lo que he hecho? Yo no lo podía creer. De ninguna manera cabía eso en mi mente o en mi corazón. Es cierto, ya lo experimenté, ya Él me hizo el llamado, me hizo la comparación con aquella joya preciosa, ya Él me fue a libertar de brujería, pero es tanta la culpa. Es tanta la culpa que yo llevo en mí que se me hace difícil creer de que Dios me perdonó. Y para eso yo busqué al Señor en otros 3 días de ayuno y oración para preguntarle si es verdad que me perdonó. Porque es difícil de creer. De que el Señor me puede perdonar sabiendo yo todo lo que he hecho. Y sintiéndome libre de lo que estaba antes, seguía dudando del perdón de Dios. Muy profundo dudaba yo del perdón de Dios. Y resulta de que me retiré con el Señor otra vez, 3 días, en ayuno y oración, y el Señor me dio una experiencia donde me muestra su perdón.
Primeramente me mostró en dónde estaba cuando Él me llama, cuando Él me rescata. Y yo estaba como en un lago, pero el lago era de pantano, era de lodo solamente, no existía agua. En ese lugar no existía la luz del día, o sea, el sol no alumbraba, ni la luna de noche, o sea, era una sola tiniebla. Te podías ver, pero de cerca, porque la tiniebla no permitía, o sea, la oscuridad que rodeaba ese lugar no permitía que vieras un horizonte. Tu vista, tu mirada es limitada, solo podías ver hasta cierto punto, por la oscuridad que cubría aquel lugar. Y ahí me encontraba yo, en un lodo pegajoso, en un lodo como chicloso, que se pega. Me encontraba yo en ese lugar y había una serpiente del mismo tamaño del lugar. Y cuando yo intentaba salir de ese lugar, que yo intentaba salirme arrastrado, con codos abiertos, porque si los cerraba mucho, se hundían en el lodo. Entonces tenía que usarlos un poco abiertos para arrastrarme de ahí, usando mis rodillas y codos. E intentaba salir de ese lugar, pero la serpiente se descendía y me abrazaba y volvía y me ponía donde mismo ella me quería tener. O sea, yo no tenía oportunidad de salir de ahí, de ninguna manera. De ninguna manera, porque yo me veía muy pequeño ante esa serpiente tan grande y tan inteligente, astuta y veloz, o sea, rápida. Yo no tenía oportunidad de salir de ahí. Yo recuerdo que intenté una segunda vez salir de ahí y lo mismo. Cuando yo ya iba cerca de la salida y se extendía, me abrazaba y me devolvía otra vez donde me quería tener. Y yo veía que era imposible salir de ahí. Pero a una tercera vez, donde yo empecé a luchar, yo decía, esta es mi última vez. Yo no tengo más fuerzas para volver a intentar otra vez. Entonces yo luché por salir de ahí, sacando fuerza donde no tenía, pero el anhelo de salir de ahí me empujaba a seguir arrastrándome para salir de ahí. En esta ocasión, cuando yo estoy cerca de la salida, el mismo personaje que yo he visto 2 veces, ahora lo estoy viendo por tercera vez. Estaba parado cerca de la salida. Entonces yo volteo a ver a la serpiente y la serpiente estaba quieta porque ya había un personaje enfrente de mí que se veía como que lo respetaba a él, la serpiente. No se le daba como la autoridad de venir y volverme a abrazar y llevarme de regreso otra vez, sino ahora había alguien esperándome. Cuando yo vi ese personaje a la orilla de donde yo iba a salir, de donde yo quería salir, y me extendió la mano. Me extendió la mano y yo desesperadamente también le extendí mi mano. Pero lo que yo no sabía era que cuando yo le extendí mi mano, yo me pude ver mi mano. Y mi mano solo era huesos. Pero desintegrado, solo el esqueleto. Y yo asustado porque estaba, y por acá me colgaban unos pedazos de carne que ya, y podrido por el pecho, donde mis manos solo eran huesos. Yo no había visto eso. Igual eran mis pies. Puro hueso solamente. Y me colgaban algunos pedazos de carne, pero ya de las piernas, como desintegrado, deshecho. Y cuando este personaje me da la mano y se la agarro, él me despegó de ese lodo de donde yo estaba y hizo que diera el primer paso fuera de ese lugar. Y yo doy el primer paso fuera de lodo de donde yo estaba
y fue cayendo el pie al suelo cuando yo empecé a ver que empezaron a correr tendones por los huesos. Y empezó a correr carne detrás. Y iban distintas capas de piel por detrás también, cubriendo la carne. Y yo sorprendido, y yo me miraba las manos y yo podía ver cómo corría. Y después me miraba los pies igual, incorporando otra vez vida a los huesos de una manera sobrenatural. Para mí era una escena sobrenatural. Y cuando yo terminé de verme a mí mismo ya lleno de carne y piel, cuando terminé de verme a mí mismo, yo extendí mi mirada hacia el horizonte. Y wow, yo veía que todo estaba verde. Era como campos, como... Yo veía como que el sol estaba en su mediodía, en todo su resplandor. O sea, donde al personaje no lo vi más. Solo me sacó de ahí. Pero cuando yo alcé mi mirada al horizonte y empecé a ver aquel día resplandeciente, a diferencia de donde yo estaba, para mí fue algo emocionante, sumamente emocionante, muy fuerte para mí. Que yo empecé a brincar de contento. Pero brincaba de una manera sobrenatural porque yo alcanzaba mi propia estatura de cada salto que yo daba, de alegría. Wow. De que era algo sorprendente lo que me estaba pasando. Y yo escuchaba como vertientes de agua en distintas partes. Escuchaba el sonido del agua que corría. Ese personaje me puso en un lugar muy especial, donde yo recuerdo que yo iba corriendo, anunciando lo que el Señor hizo por mí. Mire, me pasó esto. Yo al que miraba, yo le decía, mire, me pasó esto. Yo estaba sin vida, mis huesos volvieron a cobrar vida otra vez. Entonces yo aquí a esta altura de conocimiento, que ya tengo 7 años en el Señor, es que yo puedo apoyar con la palabra lo que a mí me pasó. Porque yo cuando me veo saltando de alegría, entonces yo veo una escena de Pedro y Juan que iban a orar al templo a la hora novena. Entonces yo veo que había un cojo de nacimiento que ponían a la puerta del templo llamada La Hermosa a pedir limosna. Y Pedro, mirándole fijamente a los ojos, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces el cojo se puso en pie. Y empezó a saltar por todo el templo, de contento, de alegre. Porque estaba experimentando algo en él que nunca pensó haberlo experimentado. Sí. Y también cuando yo vi que corría tendones por mis brazos y por mis pies, ahora con el conocimiento que el Señor me ha permitido tener, también me apoya en un versículo bíblico que se encuentra en Ezequiel, capítulo 37 y versículo 8, donde dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subía, y la piel cubrió por encima de ellos. Estaba Ezequiel, ¿verdad?, cuando el Señor le mandó que profetizara al valle de los huesos secos. Yo sé que la palabra del Señor se cumple en cada uno de nosotros, aunque no lo veamos ni lo entendamos, pero en realidad cuando nosotros estamos en el mundo o esclavizados por el pecado, estamos secos, estamos
muertos, tipología del valle de los huesos secos, ¿verdad? Entonces para mí fue un gusto poder compartir este testimonio. Yo sé que es muy extenso, muy grande y espero que sea de edificación para sus vidas. De ahí comenzó una vida más feliz en mí y yo sé que el Señor, a pesar de todo lo que ha hecho en mi vida, seguirá haciendo muchas cosas también en mi vida y en todas las vidas, ¿verdad? Que se disponen a caminar, ¿verdad? Las pisadas del Maestro, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él, en verdad hay perdón en Él. Hay poder también para hacer lo que tiene que hacer y hay esperanza también, una esperanza viva que la podemos experimentar. En mi caso he experimentado la esperanza, la vida, el poder y el perdón. Y muchas gracias por la invitación que me hicieron a este podcast y hermana Gaby con nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano, de verdad, en abrir su corazón. Yo sé que quizás no fue fácil de recordar de esos momentos duros, pero yo sé que alguien escuchando este podcast, alguien sabiendo a quién quizás puede compartir este video para que le dé ánimos y para que le dé un consejo de que sí se puede y que Dios siempre está ahí de un día a otro para cambiar nuestras vidas y para darnos un llamado personal. Y muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Y yo sé que quizás no va a ser la última vez porque Dios sigue obrando en su vida y sigue dándoles más ánimos y más fuerzas cada día. Muchas gracias por venir y escuchar, tomar el tiempo de venir a escuchar este podcast. Pedimos si ustedes conocen a alguien quizás que necesita escuchar este gran testimonio, que por favor compártenlo y déjenles saber que Dios siempre está con ellos y nunca los fallará. Amén. Gracias y Dios les bendiga a todos.